Buenas tardes a todo el grupo. En el último PDF que yo subí al Classroom les hablaba un poco sobre el crecimiento constante, la función lineal, el modelo lineal, y les había puesto algunos ejemplos de los trabajos de ustedes. Este es el PDF. Bueno, quiero explicarles un poquito más acerca de este tema y hacerles un pequeño resumen de lo que charlamos en la clase de hoy. Un crecimiento constante, como dice el texto y como en la mayoría de los trabajos que ustedes me entregaron, ocurre cuando a valores iguales del cambio de X le corresponden valores iguales del cambio de Y. Es decir, por cada valor de X, la Y siempre varía lo mismo. Esto ocurre cuando dentro del modelo que se está utilizando podemos establecer una función lineal, o sea que aparece una pendiente. Ahora yo les había explicado, ahora lo vamos a ver con el gráfico, que algunos, acá tenemos por ejemplo el trabajo de Sofía o algunos del módulo que habíamos trabajado en las clases anteriores, algunos comportamientos o algunos fenómenos no se comportan de manera lineal, ¿sí? O sea, cuando yo hago la gráfica, por ejemplo, si miramos este ejemplo, cuando yo hago la gráfica, que sería esa, los puntos que quedan determinados en los ejes cartesianos no forman una recta, sino que forman una curva. O a veces no forman una curva, pero tampoco son una sola recta, sino que vienen en rectas por tramos, como acá. Esto es un claro ejemplo donde podemos ver que entre la hora 0 y la hora 1, claramente el crecimiento es muy distinto al que hay entre la hora 1 y 3 o 1 y 2. ¿Sí? Por ejemplo, entre la hora 1 y 3, si lo pueden ver más de cerca, si paso de la hora 1 a la hora 3, la distancia que recorrió fue de 100 metros, porque en la hora 1 estaba a 200 metros y en la hora 3 estaba a 300 metros. O sea que en 2 horas recorrió 100 metros. Ahora miremos entre la hora 4 y la hora 6. En la hora 4 estaba a 300 metros y en la hora 6 estaba a 500 metros. Quiere decir entonces que en esas 2 horas, de 4 a 6 transcurrieron 2 horas, el crecimiento fue de 200 metros. Entonces fíjense que a cambios iguales en las horas, o sea, de 1 a 3 pasaron 2 horas y de 4 a 6 también pasaron 2 horas, pero el crecimiento no es el mismo. Esto es porque no hay la misma pendiente entre el 1 de X y el 3 de X que entre el 4 de X y el 6 de X. Son dos rectas diferentes. Esto no es un modelo lineal. Para que ocurra un modelo lineal, el crecimiento tiene que ser constante, o sea, tiene que ser siempre al mismo ritmo. Bien, un ejemplo muy claro de crecimiento lineal versus crecimiento exponencial o otro tipo de crecimiento que no sea lineal, es por ejemplo el crecimiento o el decrecimiento de algunas bacterias o virus. Yo acá les traje o les tengo acá para explicarles las tablas de valores de dos funciones. Una es 3x, que sería f de x, es lineal. Y la otra es g de x, 3 a la x. O sea, la x está en el exponente. Es una función exponencial. Si bien las dos gráficas son muy distintas, las fórmulas son muy parecidas. Quiero que miremos primero la gráfica y después volvemos a estas tablas de valores para analizarlas un poquito. Bueno, acá tenemos la gráfica de 3 a la x. ¿Sí? Esta es, 3x.
Esa es la función 3 por x. Es una función lineal, ¿sí? Lo vemos porque la gráfica es una recta, es una línea. Y además porque el crecimiento es constante. Ese 3 es la pendiente. Recordemos que si es un número entero, siempre abajo tiene un 1. Quiere decir que la variación en x es 1 y la variación en y es 3. Lo que me está indicando que por cada una unidad de x sube, porque es positivo, 3 de y. Como no tiene nada sumando acá atrás, la ordenada al origen es 0. Entonces, el primer puntito que vamos a ubicar es el que corresponde a la ordenada al origen, que es 0. Corta el eje y en 0. Ahí tenemos nuestro punto. Ahora, a partir de ese punto, nos vamos a desplazar lo que me indica la pendiente. 1 en x, 3 en y. Me desplazo. 1 en x, 3 en y. Y ahí va a aparecer el nuevo punto. ¿Sí? Esto se va a repetir a lo largo de todo el proceso. Si yo continúo haciendo esto, 1 en x, 3 en y, voy a ir encontrando todos los puntos de la función. Incluso si lo hago en la parte negativa, que me desplazo 1 en x, 3 en y. Otra vez voy a encontrar un puntito de la función. Ese es el crecimiento constante. Fíjense que por cada uno que yo me muevo en x, la función crece 3. Por cada uno en x, la función crece 3. Esto se va a repetir hasta el infinito. Acá podemos ver cómo esto se repite hasta el infinito. No importa cuánto yo achique, o sea, haga zoom y amplíe la recta, ustedes van a ver siempre que por cada una unidad, por ejemplo, acá se puede ver que cada 100 unidades, 300. Cada 100 unidades, 300 subo en y. Y esto incluso si me voy al orden de los miles. Ahí lo tenemos. Cada 1000 unidades de x subo 3000 en y. Cada 1000 unidades en x subo 3000 en y. Fíjense entonces que el crecimiento siempre es constante, siempre es el mismo. Por cada uno de x, 3 en y. Eso es un comportamiento lineal con un crecimiento siempre constante. Lo que provoca que el crecimiento sea así constante es la pendiente. Siempre entre dos puntos voy a encontrar la misma relación. Bien, ahora miremos el gráfico de la otra función. Bien, miremos ahora entonces el gráfico de la otra función. La otra función era 3, perdón, vamos a borrar esto, voy a usar el otro lápiz. La otra función era 3 elevado a la x. Si yo marco algunos puntos notables, digamos, de esta función, que puede ser uno ahí, que sería la ordenada al origen, tengo otro ahí y tengo otro por acá. Con puntos notables me refiero a puntos que son fácil de identificar cuál es la coordenada x y cuál es la coordenada y. No elijo uno, por ejemplo, acá en el medio, porque ahí claramente la x y la y las podría decir aproximadas. No puedo decir exactamente si es 4 o si es 4,1 o 4,2 o 4,3. Entonces esos valores no los elijo. Siempre trabajo con valores seguros. Entonces si yo ahora que tengo esta gráfica y yo quisiera encontrar la pendiente, digo, bueno,
para pasar del primer puntito al segundo puntito que marqué, en X me desplacé 1. Y en Y me desplacé 2. ¿Sí? O sea que si yo buscara la pendiente, que siempre era desplazamiento en Y sobre desplazamiento en X, esa sería mi pendiente, 2. Ahora cuando voy entre este punto y el otro, ¿sí? Veo que en X también me desplacé 1, porque pasé del 1 de X al 2 de X, ¿no? O sea que acá me desplacé 1 en X. Pero en Y me desplacé 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que cuando yo quiera calcular esta pendiente, voy a hacer desplazamiento en Y, 6. Desplazamiento en X, 1. Acá la pendiente me da 2 y acá la pendiente me da 6. Quiere decir que el desplazamiento no es constante. Cuando paso de 0 a 1, solamente crece 2 unidades. En cambio, cuando paso de 1 a 2, crece 6 unidades. Quiere decir que cada vez está creciendo más. No está creciendo de manera constante como la anterior, que siempre cada uno que crecía en X crecía 3 en Y. Ahora, a medida que avanza en X, el crecimiento en Y es cada vez mayor. Cuando pasó de 0 a 1, solamente crece 2 unidades, que serían estas dos, ¿no? Para pasar de acá a acá, creció en Y 2 unidades. Vamos a borrar un poquito. Para que lo puedan ver mejor. Vamos a volver a marcar los puntitos que teníamos. El punto que corresponde a 0 de X, 1 de Y. Y el punto que corresponde a 1 de X, 3 de Y. Entonces, volvamos a mirar que el desplazamiento no es constante. Para pasar de este punto a este punto, la X aumentó una unidad nada más. Y la Y, para pasar de acá hasta acá, aumentó en 3 unidades. Perdón, estoy mal. 2 unidades. 2 unidades. O sea que acá tendría una pendiente de 2. En cambio, ahora vamos con el otro punto. A ver si puedo borrar todo. En cambio, para pasar de este punto a este otro punto, la X también creció una unidad porque pasó de 1 de X a 2 de X. Fíjense que este punto tiene 2 de X, 9 de Y. Y este punto tiene 1 de X, 3 de Y. Entonces acá, para pasar de 1 a 2, la X creció 1, lo mismo que había crecido antes. Pero la Y ahora creció 6. ¿Sí? Creció el triple. O sea que por cada unidad de X, la Y crece cada vez 3 veces más. Es un comportamiento exponencial, no es lineal. ¿Sí? Esto se va a mantener también hasta el infinito. ¿Sí? Miren si vemos las dos funciones graficadas juntas. Bien, acá podemos ver las dos funciones juntas. En naranja, 3 por X. Y en violeta vemos 3 elevado a la X. Como pueden ver, la función naranja, que tiene el crecimiento constante, es una recta. O sea que aquellos procesos que tienen un crecimiento o decrecimiento constantes se representan con una función lineal. Y aquellos
procesos o fenómenos en los que el crecimiento o el decrecimiento no sea constante, se van a representar mediante curvas, a veces exponenciales, a veces otro tipo de curvas. Nosotros vamos a estudiar especialmente las curvas exponenciales ahora. En las curvas exponenciales, por cada unidad de x, la y aumenta exponencialmente una misma cantidad. Ahora lo voy a explicar con la tabla de valores. Acá tenemos las dos tablas de valores. La primera tabla de valores, la que corresponde a la función 3x, que es lineal. Y la segunda tabla de valores, la que corresponde a 3 a la x, que es una exponencial. Entonces, en la función lineal, fíjense que siempre la pendiente da lo mismo. Es una constante la pendiente. No importa qué dos puntos tomemos, siempre nos va a dar 3. Para pasar de un punto a otro, el crecimiento es de 3 a 1, siempre para toda la recta, lo que produce una función lineal. Ahora, en cambio, en la función exponencial, cuando yo paso del punto 0 al punto 1, el crecimiento es de 2. En cambio, cuando paso del 2 al 3, el crecimiento es de 18. No es constante. De punto a punto cada vez crece más rápido. Acá siempre crece con el mismo ritmo. En la función lineal siempre se crece con el mismo ritmo. En la función exponencial cada vez se crece más rápido. Punto a punto la función va creciendo cada vez más rápido. No lleva siempre el mismo ritmo. Siempre va a ir aumentando, en este caso, porque la base es 3, el 300%. Cuando pasa de 0 a 1, aumenta el 300%. O sea, pasa de 1 a 3. Cuando pasa de 1 a 2, vuelve a aumentar el 300%. Pasa de 3 a 9. Cuando pasa de 2 a 3, vuelve a aumentar el 300%. Pasa de 9 a 27. Es como una especie de diagrama de árbol, ¿sí? En la función exponencial, que es un poco lo que se está hablando ahora mucho con esto del coronavirus, de punto a punto va cambiando, ¿sí? Siempre el 300%, pero esto hace que el crecimiento no sea constante, sino que sea cada vez mayor. ¿Por qué? Cuando pasa de 0 a 1, aumenta al triple. El 300% es aumentar al triple. Fíjense, cuando pasa de 0 a 1, aumenta de 1 a 3. ¿Sí? O sea, inicialmente había un individuo, ahora al segundo día, en el día 0 había un individuo, en el día 1 había 3 individuos. Siempre va a aumentar así. Pasa un día más, en el día 2, ahora cada uno de estos 3 individuos contagió a otros 3. Ahora hay 9 individuos. En el día 3, cada uno de estos 9 individuos contagió a otros 3. 9 por 3, 27. Para el día 4, cada uno de estos 27 individuos va a haber contagiado a 3 más. Entonces deberíamos hacer la cuenta 27 por 3. Y eso nos daría cuántos individuos habría infectados en el día número 4. En el día 5, en el día 6, en el día 7, siempre lo que tengo que ir haciendo es multiplicar por 3. ¿Sí? Porque la base de la potencia es 3. Fíjense que para x0, si yo reemplazo acá la x por 0, me va a dar 1. Si yo acá
reemplazo la x por 1, me va a dar 3. Si yo acá reemplazo la x por 2, me va a dar 9. Tengo 3 elevado a la 0, 3 elevado a la 1, 3 elevado a la 2, 3 elevado a la 3. ¿Sí? 9, 27. Eso se resuelve igual que en todas las funciones. Para encontrar los puntos, lo único que hay que hacer es la x, reemplazarla por valores y hacer la cuenta. Ahora esto lo que me da es algo que tiene un crecimiento que no es constante. De un paso al otro crece cada vez más. Y lo mismo si fuera un decrecimiento. Bueno, espero que haya sido un poquito más claro, que hayan entendido un poquito el PDF. Por esta semana solo vamos a analizar estos ejemplos y nada más. Y la semana que viene voy a subir nueva actividad.